Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia y espero que tengan un excelente comienzo de semana porque vamos a hablar de los mercados y bastante información que está saliendo muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con Wall Street y el lanzamiento de todos los productos financieros que ellos están preparando en torno al Bitcoin. Ya sabemos que eso se ha discutido bastante en las redes, pero va llegando nueva información que creo que puede ser muy valiosa y que nos puede poner en un contexto muy interesante para estar bastante preparados a lo que puede venir, sobre todo para el año 2019. Y vamos a hablar de los mineros chinos en particular que están vendiendo Bitcoin de manera importante debido a la caída del mercado, y vamos a explicar cómo se están cubriendo sus posiciones. Es un término muy utilizado en los mercados financieros, para eso se utilizan los futuros. Vamos a ir profundizando en todos esos temas, por supuesto, y vamos a hablar del análisis técnico en Bitcoin, donde hay una señal muy poco común, bastante inusual, que es un triángulo invertido. Vamos a hablar de sus connotaciones que puede tener a la hora del trading, en el caso particular de Bitcoin. Y vamos a hablar de los mercados tradicionales, en más concreto el S&P 500, las acciones de Apple, por supuesto. Y algunos suscriptores me habían preguntado sobre el gas natural. Vamos a dar algunas recomendaciones para tradear este activo. También vamos a hablar del oro y, por supuesto, de las acciones de Facebook. Y antes de comenzar, recuerda que puedes visitar mi sitio web en la sección servicios, donde puedes adquirir mis cursos de trading y acceder a mis comunidades de Discord, donde también tengo un servicio de señales premium para aquellos que quieran operar tanto mercado cripto como tradicional. Y también recuerda visitar mis artículos de trading, que son totalmente gratuitos y hay información muy relevante para iniciarse en esta profesión del trading. Entonces vamos a empezar primero con la noticia de los mineros chinos, los cuales son los mayores vendedores a corto o en corto a nivel local como internacional. Esto lo sabemos y es así porque no tienen otro remedio, es decir, la electricidad con la que se mina Bitcoin se tiene que pagar en dólares. Entonces ese es uno de los talones de Aquiles, del modelo económico de Bitcoin. Mediante el Proof of Work siempre es necesario que haya alguna oferta de monedas o algunas ventas para cubrir esos gastos en electricidad. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Fíjense que prácticamente minan la moneda y lo que hacen es venderla en un plazo, se vende al precio de hoy y se entrega a 30 días. Eso es lo que se hace en los mercados de futuros. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que se conoce comúnmente como cubrir las posiciones. No necesariamente tienes que vender la moneda, porque muchos de los contratos de futuros a veces no se entrega la mercancía. Entonces, aquí es donde viene el gran peligro que acecha al Bitcoin y a las criptomonedas, porque sobre todo la comunidad tiene mucha fe en lo que son los productos ETF y que va a entrar el dinero institucional. Entonces vamos a ir profundizando un poco en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el minero? Tiene dos opciones. O una, vende la criptomoneda que va minando efectivamente para cubrir sus gastos, o guarda dicha moneda y entra en la bolsa o en algún mercado de futuros donde se esté negociando Bitcoin y abre posiciones en corto para cubrir la posición. Es decir, yo mantengo la cripto porque me interesa por muchas razones tenerla. Hay incentivos fiscales para ello, hay un montón de estrategias. También esto se ha aplicado mucho en los mercados accionarios cuando no queremos perder, eso ya lo he explicado en otros videos, el control de una determinada empresa, pero las acciones van perdiendo de valor. Entonces yo lo que hago es que voy al mercado de futuros y coloco una venta al descubierto, que puede ser una de las opciones, o un contrato de futuros donde yo vendo esa posición en acciones, en un instrumento que no serían como tal dichas mercancías. Entonces, de esa manera, cuando va bajando el valor, yo voy obteniendo una mayor cantidad de dólares que va efectivamente manteniendo el balance de mi portafolio. Es algo bastante sencillo de entender, no hay mucha complicación. Entonces, ¿cuál es el gran problema que plantea esto con Wall Street? Es que es un gran problema, inclusive en los mercados tradicionales de futuros. Ya lo hemos visto en el oro y en la plata, que son mercados que han sido muy manipulados. De hecho, recientemente algunos empleados de JP Morgan están enfrentándose a sentencias por la manipulación del precio de la plata. Es decir, tú puedes imprimir muchos contratos de futuro y si no son auditados, y es muy difícil de hacer, se puede crear una oferta mucho mayor que lo que realmente existe en Bitcoin o en la mercancía. Entonces ese es uno de los grandes problemas de imprimir esos contratos de futuros, que se puede vender y mantener el precio artificialmente bajo. Entonces la guerra que hay en el mercado cripto es por el control del mecanismo de descubrimiento de precios de Bitcoin. Si Wall Street entra con todos estos productos financieros, podría crear una masa crítica de contratos a futuros
en venta o en corto y así mantener artificialmente bajo el precio de Bitcoin. Y al final, cuando estos contratos se entregan, muchas veces ocurre que no coinciden las órdenes de venta con la cantidad de órdenes de compra y puede haber una mayor cantidad de contratos que la propia mercancía. Entonces la comunidad lo que ha hecho es amenazar con hacer bifurcaciones a Bitcoin cuando eso ocurra, de modo que se pueda auditar y comparar si realmente existe la cantidad de monedas en las billeteras y la cantidad de contratos de futuro. Ese sería un escenario que está planteado para 2019, lo cual podría poner en jaque a Wall Street en esa situación y tendríamos dos Bitcoins, un Bitcoin corporativo y es posible que tengamos otra versión que utilice la comunidad. Entonces el poder acá radica precisamente en que los usuarios, y como ya lo hemos venido explicando, realmente no inviertan en productos especulativos basados en Bitcoin, sino que tengan sus llaves privadas y conserven su criptomoneda, la utilicemos para hacer trading o la utilicemos para el comercio. Esa ha sido la recomendación desde un principio en el canal y ustedes lo saben. De todas maneras, yo recomiendo que profundicen en un video que vi recientemente de Popular Max Kaiser, que habla mucho de Bitcoin, es muy pro Bitcoin. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción del video, donde él profundiza esto con una persona de Wall Street que tiene bastante experiencia en todo lo que son esas artimañas y cómo darnos cuenta de qué es lo que está pasando realmente en el mercado. Entonces, simple y sencillo es eso, amigos. Todo lo que está ocurriendo es una guerra por el control de mecanismos de descubrimiento de precios, que igual no nos podemos fiar de las exchanges, no nos podemos fiar de Tether. Estamos en un momento bastante complicado para la comunidad. El Bitcoin ha tenido pues un retroceso muy importante durante todo el año, una corrección bastante fuerte. En parte se le atribuye al comienzo de las negociaciones en futuros de la bolsa de Chicago y a partir de ese momento, cuando los contratos de futuros abrieron, estamos en un mercado de $20,000 por Bitcoin y empezamos a tener las correcciones importantes. No es que ellos tuvieron todo el volumen para comercializar a la baja ese Bitcoin, pero sí que, vamos a ver, fue la chispa que detonó el polvorín. Entonces, esa es la situación que tenemos. Es bastante interesante lo que se menciona en ese video, porque así podemos ir profundizando en lo que son las ventas en descubierto y todas las posibles manipulaciones que sufre el criptomercado. También los mineros tienen una ventaja, que es que ellos procesan los bloques de las transacciones. Una teoría que he ido desarrollando junto con otros colegas, y es que antes de que el precio se pueda ver afectado, ya ellos tienen la información con unos minutos de antelación y pueden también tomar posiciones en el cripto, de modo que se están anticipando a lo que podría pasar en el mercado. Eso es solamente una teoría, pero que tendría bastante sentido, y ya vemos que este artículo va en cierta medida avalando el hecho de que los mineros son de los mayores vendedores del espacio cripto, porque tiene que ser así, están protegiendo su modelo de negocio. Yo no critico esa parte, pero sí que creo que tenemos que alejarnos de los productos especulativos derivados de Bitcoin. Yo tengo más de un año ya advirtiendo esta situación por el peligro que implica para el mercado. Entonces en 2019 tendremos esa situación, en esa lucha entre los diferentes actores, sobre todo de Wall Street, aunque ellos han prometido que en teoría no iban a aplicar ese juego o esa táctica de crear más contratos, no sé, que ellos no iban a crear más contratos de futuros si no tenían respaldado, por supuesto, en las billeteras en frío la cantidad de Bitcoin correspondiente, porque saben que es un alto riesgo si ocurriera una bifurcación. Así que bueno, amigos, yo les voy a dejar todos los enlaces tanto a este artículo como al video de Max Kaiser para aquellos que quieran profundizar, ya que ha sido muy interesante esa información. Ahora vamos a pasar al aspecto técnico, donde les comentaba que teníamos un triángulo de configuración invertida. Este es un triángulo que se da mucho en la bolsa, primeramente, y en áreas de resistencia o en máximos. Y su implicación es que tenemos un posible cambio de tendencia, o es lo que nos sugiere. También esta formación se puede dar, por supuesto, al final de una tendencia bajista, pero es mucho menos frecuente. También vemos que el comportamiento del volumen dentro de esta figura es algo anormal y suele ser alto, con lo cual difiere un poco de los triángulos simétricos o de los triángulos descendentes, donde el volumen tiende a ser o tiende a ir en constante baja en la figura. Entonces, me parece una oportunidad importante, ya que como es muy poco común ver esta formación, ver qué ocurre con el precio de Bitcoin en esta área. ¿Qué pasa? Que mientras más amplio sea el triángulo, o como lo llaman trompeta también, el precio se va a encontrar oscilando en este rango entre el soporte y la resistencia. Lo ideal es que rompiera el precio por el área de la resistencia y efectivamente revirtiera el movimiento bajista que tenemos. Recuerden no
confundir esta formación con la bandera bajista, que es una figura de continuación. Pueden ver que el volumen va disminuyendo como cualquier otra figura donde consolida la tendencia, y aquí vemos que es irregular, aumenta y disminuye. Entonces esa es una diferencia importante, y también es que las dos líneas, las dos rectas se unen en un vértice, cosa que no pasa con la bandera. Entonces no confundamos esto. Yo creo que puede ser una señal interesante en este nivel de precio en el que nos encontramos tan bajo, ver el comportamiento de este triángulo, si efectivamente se va a validar con una ruptura por el área de la resistencia. Deberíamos de tomar, así como hacemos con los triángulos, la apertura, y esta sería la manera de medir los objetivos una vez que se rompa, y nos llevaría cerca de la zona de los $5,000 en Bitcoin. Ya veremos si eso ocurre, ya que bueno, estamos ante un mercado bajista importante y una presión vendedora. Recientemente acaba de abrir la sesión de Nueva York y ya vemos cómo hay una ligera tendencia siempre a que haya algún movimiento a la baja. La sesión acaba de iniciar hace unos 20-30 minutos antes que yo empezara a grabar, y ya efectivamente vemos alguna connotación o alguna reacción. Hoy no es de los días lunes no son los días más ideales, vamos a verlo así. Los días con más volumen vendrían siendo lo que son martes y jueves, son días más volátiles. Ya veremos qué pasa con esta formación para el día de mañana y los fundamentales que van a ir saliendo poco a poco. Ahora sí vamos a hablar del SP500, el cual venía consolidando, y vemos que en la apertura de la bolsa está rompiendo esta especie de área de consolidación de precios, muy similar a una bandera. Estamos en el tiempo de una hora. Si efectivamente tenemos una ruptura del suelo, que es una de las cosas que estaba esperando en el índice, veamos, tendría que bajar de los 2.500 aproximadamente, a los 2.600, perdón. Tendríamos un primer movimiento o una primera búsqueda, tomando como referencia, antes de la figura de consolidación, el movimiento bajista previo, que debería de llevarnos a esta área cerca de los 2.550 puntos en un primer momento. Como ya he venido señalando, tenemos pues una zona bastante conflictiva de devoluciones, un soporte muy defendido durante meses por los toros en el SP, pero yo creo que ya la línea de tendencia no resiste más esta presión vendedora. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 intentos por mantener al índice sobre este nivel de puntos, sobre los 2.500 en particular, y creo que ya estamos llegando al agotamiento de ese movimiento o de esta área de soporte más bien. Así que podríamos ver evidentemente esa situación que estamos esperando de la caída de los índices bursátiles, que estaría por supuesto acompañado de un alza en el precio del oro, lo cual ya hemos visto en el cierre de la semana anterior. También Apple abierto con un gap bajista importante, parece ser que va a continuar bajando de precio. Ya veremos si llega a niveles tan bajos como los $140 o los 130. Yo plantearía que el último nivel de corrección más importante para aquellos que se quieran arriesgar a más largo plazo son los $120. Ya veremos si da tiempo antes que finalice el año, ya que las últimas semanas tiende a disminuir muchísimo el volumen de trading en los mercados, dado bueno las festividades. Entonces importante esta información, pero Apple sin duda alguna va con ese movimiento a la baja, y acaba de confirmar pues la ruptura de esta línea de tendencia. Ya veremos cómo se comporta esta semana, creo que es muy crucial para el comportamiento accionario en Apple. También los que me habían preguntado por el gas natural, sepan que tenemos una figura de consolidación que se nos está dando acá precisamente, luego de que venimos de un ligero movimiento o de una ligera tendencia al alza en recuperación. Recuerden que el gas natural, o el natural gas, como está acá en inglés, ha tenido bastante presión a la baja. Entonces tenemos un movimiento previo al alza, lo cual valida la formación que estamos viendo en este caso, que tiene una formación tipo pennant, la cual solamente deberíamos tradear una vez que se rompa en la línea de resistencia y nos lleve a nuevos máximos. Para calcular los objetivos hay dos opciones. Podríamos calcular la apertura para ser más conservadores y esperar que el mercado al menos se mueva a los 5.6, 5.8. Si somos un poco más ambiciosos, podríamos tomar como referencia el movimiento anterior. Recordemos que apenas estamos tocando un 23% de corrección y podríamos llegar también al 38% según lo que indica el análisis técnico. Esto nos lleva más o menos a los 6.5 como objetivo máximo, o podríamos arriesgarnos tal vez hacia los 7 en el nivel 38% FIBO. Eso es para aquellos que me preguntaron sobre el gas natural. Recuerden que si el precio rompe la línea de soporte, se invalida la figura y hay que esperar y buscar
otra confirmación diferente. También tenemos la situación del oro, que nos rompió una resistencia muy importante y ha venido alcanzando máximos. Ya llegó a los $1.250, nivel importante. Creo que el oro podría estar subiendo por lo menos hasta el mes de febrero. Todo dependerá del comportamiento que haya en la India en relación a las compras de este metal, ya que es el segundo comprador más importante. El oro también es un metal que durante 2018 estuvo bajo muchísima presión por la liquidación de los ETF que tuvimos este año respecto al oro, lo cual mantuvo una presión bajista importante en el metal. Pero si empieza a aumentar la caída, empieza a acelerarse la caída bursátil, se buscará al oro como un posible refugio a medida que también las tensiones entre China y Estados Unidos vayan aumentando, que es el escenario que hemos planteado en diferentes videos. Y bueno, amigos, el tiempo ha venido dando la razón al análisis técnico. Hemos tenido rendimientos muy importantes en diferentes acciones, por ejemplo, como las de Facebook, que hoy casualmente abrió con un gap alcista, pero que ha venido dándonos un rendimiento importante. El petróleo también lo hizo. De hecho, desde agosto hemos tenido este canal bajista muy bueno en Facebook. Y así, pues, a mediano y largo plazo, si tenemos una psicología fuerte y más desarrollada, con un conocimiento preciso y exacto, no hay que saber mucho de análisis técnico, solamente lo preciso y necesario, junto con una psicología bastante desarrollada y puesta en práctica, un sistema de gestión y de trading, podemos sacarle rentabilidad a mediano y largo plazo sin muchos estrés y muchos problemas a cualquier mercado. El mayor reto, por supuesto, es operar el cripto, dada la naturaleza volátil de este mercado. Es complicado a veces para el analista utilizar las herramientas tradicionales de análisis como el análisis técnico, el cual es bastante polémico en este mercado. Muchas oportunidades cuando estamos en el mercado alcista y llevamos una tendencia clara, sí que se cumple efectivamente. Pero cuando hay muchos periodos de indecisión o lateralización, pierde algo de efectividad, ya como había ocurrido hace varios meses con el mercado lateral que tuvimos. Y bueno, amigos, no les voy a quitar más tiempo. Reflexionen sobre la información de Wall Street que les acabo de dar. Ya tengo un año advirtiendo sobre esto. Si quieren profundizar más en el tema, acudan al video que les voy a dejar en la descripción de Max Keiser, donde se explica a más profundidad este tema. Y bueno, amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.